Ahora contaremos la historia de un hombre que nació entre privilegios y terminó gastándose como pastor en tiempos duros. Un hombre de palacios y de calles polvorientas, de libros y de lágrimas, de decisiones firmes y rodillas dobladas. Se llamó Carlos Borromeo y su vida responde a una pregunta que no pasa de moda. ¿Qué haces con lo que has recibido? Imagina el norte de Italia en el siglo XVI. Lagos tranquilos, colinas suaves, castillos de piedra mirando el agua, ciudades que crecen al ritmo del comercio y del arte. En una de esas casas nobles nació Carlos. La suya era una familia de rango, con escudos en las paredes, criados en los pasillos y conversaciones sobre política en los salones. Desde pequeño, su mundo estaba lleno de signos de poder. Pero en el corazón del niño empezó a dibujarse otro tipo de grandeza. Cuando otros niños corrían por el patio sin preocuparse de nada, él se quedaba mirando el crucifijo de la capilla familiar o se perdía en la luz de una vela. No era un niño triste, pero sí serio para su edad. Le gustaban los juegos, sin duda, pero le llamaban más la atención los libros y la oración. Sus padres vieron en él una inclinación distinta y, como era costumbre en algunas familias nobles, pensaron en la iglesia como camino. Lo presentaron para ciertos beneficios eclesiásticos, pero Dios se encargó de que eso no se quedara en un trámite administrativo, sino que bajara al corazón. Mientras crecían sus responsabilidades sobre el papel, crecía su amor al silencio. Aprendió pronto a separar lo accesorio de lo esencial. No despreciaba las fiestas, pero no se perdía en ellas. Lo veías en un rincón, observando, haciendo preguntas profundas a un confesor, escuchando a un predicador. En su interior empezaba a formarse una convicción que más tarde se haría clara. La santidad no es un lujo para unos pocos, es la verdadera vocación de todos. Llegó el tiempo de los estudios serios. Lo enviaron a la universidad a estudiar derecho, tanto civil como canónico. Los pasillos olían a tinta, a pergamino, a discusión. La vida universitaria podía haberlo arrastrado hacia la superficialidad, las intrigas o la soberbia intelectual. Pero él se tomó en serio el trabajo. Se levantaba temprano, se sentaba en su escritorio, subrayaba, hacía notas, preparaba exámenes con rigor. Sabía que el conocimiento, sin carácter, hincha, pero bien vivido, construye. En las aulas aprendió a amar la claridad, distinguir, ordenar, argumentar. Esa disciplina luego le serviría para algo mucho más grande que aprobar exámenes, reformar una diócesis y ayudar a renovar la iglesia. A la vez, su vida interior se tejía en la discreción. Entre clase y clase, buscaba una iglesia. Entraba, se arrodillaba, hablaba con Dios con palabras sencillas. No le pedía privilegios, le pedía luz. Mientras tanto, la historia avanzaba fuera de los cuadernos. La iglesia atravesaba tiempos de crisis y de purificación. Abusos, divisiones, reformas, guerras de religión. El Concilio de Trento se abría como respuesta. Y, en medio de ese panorama convulso, un giro inesperado marcó para siempre la vida de Carlos. Su tío, un hombre de la familia, fue elegido papa. De la noche a la mañana, el joven estudiante se vio llamado a Roma, a los pasillos del poder eclesial. Podría haber sido la típica historia de ambición. El sobrino del papa, colmado de honores, cardenal brillante, rodeado de halagos, protegido por su apellido. Y en parte, eso ocurrió externamente. Recibió cargos, dignidades, responsabilidades enormes para su edad. Pero, por dentro, el movimiento fue otro. Cada nuevo título se convertía para él en un peso, no en una coronita. Cada encargo ampliaba la pregunta inicial. ¿Qué haces con lo que recibes? Llegó a Roma joven, con un mundo por dentro y por fuera. Los palacios italianos tienen ventanas grandes,
dejan entrar la luz y a la vez dejan ver demasiado. En ese ambiente, Carlos se encontró con lo mejor y lo peor del corazón humano. Vio santos discretos y vio intrigas hábilmente disfrazadas. Vio sacerdotes entregados y vio intereses mezclados. Vio la belleza de la liturgia y la dureza de las discusiones doctrinales. Lo más fácil habría sido adaptarse, disfrutar de las comodidades y dejar que otros lidiaran con lo difícil. Él eligió otra cosa: trabajar. Con una disciplina que recordaba sus años de estudio, se volcó en las tareas que se le confiaron. Ayudó en la organización del concilio, revisó documentos, escribió, corrigió, mediaba entre posiciones. Tenía un don para ordenar lo complejo. Pero algo le faltaba todavía: que la reforma que ayudaba a escribir en papeles descendiera del escritorio al corazón. Ese cambio llegó a través del dolor. La muerte repentina de un hermano querido lo golpeó con fuerza. La noticia cruzó los pasillos del palacio y entró de lleno en su habitación. De pronto, los títulos, las sedas, las ceremonias, los banquetes. Todo se volvió pequeño ante el misterio de una vida que se apaga. Lloró como se llora una pérdida verdadera. Y en ese llanto, Dios habló. No con una voz audible, sino con una claridad interior. La vida es corta, la misión es seria, no hay tiempo que perder. A partir de entonces, algo se endureció y se ablandó al mismo tiempo en él. Se endureció su decisión de vivir de verdad el Evangelio. Se ablandó su corazón ante los sufrimientos ajenos. Dejó lujos que antes consideraba normales. Simplificó su mesa, su ropa, sus costumbres. Intensificó la oración. Se acercó a los sacramentos con una devoción nueva. Se preparó para recibir el orden sagrado no como un paso natural de carrera, sino como una entrega total. Fue ordenado sacerdote y poco después, obispo. No se trataba ya del sobrino de un papa, se trataba de un hombre al que Dios pedía dar la cara por un pueblo concreto. La diócesis de Milán, antigua, vasta, con heridas viejas y desafíos nuevos, lo esperaba. Pero antes de llegar físicamente, ya la llevaba en el corazón. Estudió su historia, sus costumbres, sus problemas. Oró por ella. Se dejó atravesar por la responsabilidad que implica ser pastor. No mandar desde arriba, sino caminar delante, en medio y detrás, según lo necesiten las ovejas. Cuando al fin pudo establecerse en su diócesis, el choque con la realidad fue fuerte. Encontró costumbres relajadas, clero poco formado, iglesias donde la liturgia se celebraba sin profundidad, fieles que vivían su fe como una tradición más entre tantas. No llegó con desprecio, llegó con dolor y esperanza. Sabía que una reforma verdadera no se impone a gritos, se siembra con paciencia y se riegan con lágrimas. Su método fue simple y exigente. Primero, miró. Recorrió parroquias, visitó pueblos, escuchó a la gente. Quiso conocer de cerca, no desde informes. Después, discernió. ¿Qué era costumbre buena que había que salvar? ¿Qué era abuso que había que corregir? ¿Qué era ignorancia que pedía formación? Luego, actuó. Convocó sínodos, escribió orientaciones claras, propuso normas concretas, empezó a formar al clero con criterios nuevos. No pensaba solo en mandatos, pensaba en almas. Comprendió que el corazón de la reforma estaba en los sacerdotes. Si ellos eran superficiales, el pueblo quedaría superficial. Si ellos eran hombres de oración y estudio, el pueblo tendría alimento. Por eso fundó seminarios, un lugar donde los futuros sacerdotes pudieran ordenar su vida interior y su inteligencia, aprender teología y a la vez aprender a amar a la gente. No quería funcionarios del altar, quería padres. Por eso insistía en que la preparación no se limitara a libros, incluía disciplina, vida comunitaria, servicio,
silencio, dirección espiritual. En sus visitas pastorales no se conformaba con saludos protocolares. Entraba en las casas pobres, preguntaba por enfermos, se fijaba en los niños, en los ancianos, en los que estaban al margen. Subía a los púlpitos no para demostrar erudición, sino para abrir la palabra de Dios de modo que la gente sencilla pudiera entender. Su predicación era clara, directa, profunda, sin complicarse. Denunciaba el pecado sin destruir al pecador. Pedía conversión, pero a la vez mostraba caminos concretos para vivirla. No todos estaban contentos. A algunos, sus exigencias les parecían excesivas. Otros, que habían construido su comodidad sobre la mediocridad, se sintieron amenazados. Se levantaron resistencias, críticas, incluso conspiraciones. No es cómodo tener cerca a alguien que te recuerda, con su vida, que puedes dar más. Carlos lo soportó con paciencia. No se defendía con violencia, se defendía con coherencia. Su escudo eran sus obras, su refugio, la oración. Muchas noches, después de jornadas agotadoras, se quedaba a solas en la capilla. Allí ponía delante de Dios los nombres, los conflictos, las ilusiones, los fracasos del día. Le pedía luz para no endurecerse por dentro, fuerza para no ceder al desánimo, humildad para no creerse el salvador del mundo. Sabía que el verdadero reformador es, antes que nada, alguien que se deja reformar por Dios. Su estilo de vida hablaba tanto como sus decretos. Aunque tenía derecho a una casa cómoda, eligió sobriedad. Aunque podía rodearse de cortesanos, eligió colaboradores que no le dijeran siempre que sí, sino la verdad. Aunque podía separarse del pueblo por su rango, eligió mezclarse. Caminaba por las calles, respiraba el mismo aire, escuchaba las mismas campanas, se dejaba interpelar por la mirada de los pobres. La diócesis no era un mapa, era un rostro. Entendió que la educación de la juventud era clave. Impulsó catequesis, escuelas, espacios donde los jóvenes pudieran aprender la fe y a la vez encontrar modelos. Sabía que la próxima generación de cristianos se estaba formando en los patios, en los mercados, en los talleres. A ellos dedicó tiempo. No quería que nadie dijera, con razón, que la iglesia se había olvidado de los jóvenes. En medio de toda esa actividad, su salud empezó a resentirse. Era un hombre de carne y hueso, con límites, cansancio, desgaste. No se creyó indispensable. Aprendió a delegar, a confiar, a dejar que otros asumieran lo que él ya no podía abarcar. Pero no dejó de estar en lo esencial, la guía, la oración, la presencia. Su figura, alta y delgada, empezó a ser familiar en los pueblos. Bastón en la mano, mirada firme y tierna, cruz colgando sobre el pecho, paso decidido. Sus reformas no fueron solo hacia afuera. Llamó a la conversión también a los consagrados, a los religiosos, a las comunidades instaladas. Invitó a volver al espíritu original de las reglas, a recordar el primer amor. Algunos respondieron con entusiasmo, otros con resistencia. Entre los que se sintieron tocados, hubo incluso quien tramó eliminarlo. Una noche, en una capilla, alguien disparó contra él mientras rezaba. La bala no cumplió su objetivo. Él continuó la oración, temblando por dentro pero sereno hacia afuera. Entendió que su vida no le pertenecía, pero tampoco pertenecía al miedo. Ese episodio fue como un sello. La reforma auténtica no es teoría, pasa por la cruz. Sin embargo, no se dejó atrapar por una mentalidad de víctima. No se dedicó a hablar del intento de asesinato, no lo convirtió en bandera. Sencillamente siguió. Redobló su confianza, profundizó su oración, afianzó su decisión de amar incluso a quienes le hacían daño. Pedía por sus enemigos con nombre y apellido. Mientras tanto, la ciudad y la diócesis cambiaban poco a poco. La liturgia se purificaba, la predicación se volvía más sólida.
los sacramentos se vivían con más fervor, la caridad se organizaba mejor. Nada de eso ocurrió en un día. Fueron años de constancia. Como un jardinero que poda, riega y espera, Carlos sabía que el fruto no se fuerza, se acompaña. Algunos frutos los vería en vida. Otros los veríamos nosotros siglos después. En el fondo de su alma había una certeza que lo sostenía. La santidad no es un ideal abstracto. Es la forma plena de ser humano. Por eso, en cada norma que proponía, buscaba no solo el orden externo, sino la vida interior. En cada catequesis, no solo información, sino encuentro con Cristo. En cada reforma, no solo ajustes administrativos, sino corazón convertido. Su figura se fue convirtiendo poco a poco en referencia. Gente de otras regiones miraba a Milán para aprender. Obispos y sacerdotes encontraban en él un modelo. No perfecto, pero sí auténtico. Sus cartas circulaban. Sus decisiones eran estudiadas. Él, sin embargo, seguía viéndose a sí mismo como un siervo. Cuando algo salía bien, daba gracias. Cuando salía mal, pedía perdón y analizaba qué corregir. Todo esto sucedía en un mundo que se agitaba. Guerras, epidemias, crisis económicas, tensiones políticas. La iglesia era sacudida desde dentro y desde fuera. En medio de esas tormentas, la figura de un pastor que no huye empezó a ser necesaria. Y aunque aún no lo sabía, el tiempo se acercaba en que esa necesidad se haría dramática. Un viento oscuro se levantaría sobre la ciudad, la peste. Y entonces se vería, más que nunca, qué significa haber vivido preparando el corazón para amar hasta el extremo. Por ahora, quédate con esta imagen. Una ciudad antigua, campanas que resuenan, un obispo que camina entre palacios y barrios humildes con el mismo respeto, un despacho lleno de papeles y un sagrario iluminado en penumbra, seminarios que nacen, pobres que encuentran pan, sacerdotes que vuelven a su misión. Todo eso se sostiene en una decisión profunda. No usar la nobleza para subir más, sino para bajar al servicio. Esa decisión, en tiempos de Carlos, cambió el rostro de una diócesis. Y hoy sigue lanzando una pregunta silenciosa a quien la escucha. Con lo que tú has recibido, ¿qué piensas hacer? La ciudad parecía respirar tranquila, pero bajo la superficie algo se estaba gestando. Los mercados seguían sonando, las campanas marcaban las horas, las plazas se llenaban de voces. Sin embargo, rumores de enfermedad viajaban de boca en boca. Primero fue una aldea lejana, luego un pueblo cercano, después un barrio entero. La peste se acercaba, silenciosa y feroz. Y, cuando finalmente golpeó, nadie pudo ignorarla. Las calles que habían visto procesiones festivas empezaron a vaciarse. Las puertas se cerraron. Los rostros, antes despreocupados, mostraron miedo. No era una enfermedad cualquiera. Era una amenaza que atravesaba todas las fronteras, tocaba palacios y chozas por igual, y dejaba un rastro de dolor profundo. En ese escenario, la figura del pastor se volvió decisiva. La gente miraba hacia el obispado con una pregunta que no se formulaba en voz alta. ¿Qué va a hacer? La reacción de muchos poderosos fue huir. Casas nobles se vaciaron, carros cargados partieron hacia el campo, buscando aire limpio y distancia del contagio. Estratégicamente, podía parecer comprensible. Humanamente, dejaba un hueco inmenso. ¿Quién se quedaría a sostener a los que no tenían a dónde ir? ¿Quién se atrevería a caminar por las calles donde el miedo había echado raíces? Carlos tomó su decisión sin discursos, de rodillas. Entró a la capilla, miró el crucifijo y se dejó mirar. Sabía que, desde fuera, algunos considerarían imprudente su permanencia. Sabía que su salud, ya frágil, se ponía en riesgo.
Sabía que las autoridades civiles dudaban entre medidas sanitarias, económicas y políticas. En medio de esas tensiones, eligió la lógica del Evangelio. Un pastor no abandona a su rebaño. Se quedó. No solo se quedó físicamente, se comprometió por entero. Organizó procesiones de súplica, pero no de espectáculo. Caminaba descalzo, con un cordón de penitente al cuello y una cruz en las manos, intercediendo por su pueblo. No jugaba a ser héroe, se ponía en el lugar de quien suplica. Sabía que la oración no sustituye a la responsabilidad, pero también sabía que sin oración, la responsabilidad se vacía de alma. Las calles, silenciosas por el miedo, escucharon de pronto cantos de misericordia. Al mismo tiempo, puso orden donde la improvisación podía matar. Creó comisiones para asistir a enfermos, organizó la distribución de alimentos, habilitó espacios para atender a los contagiados, pidió a los sanos que no se encerraran solo en su miedo, sino que pensaran en quienes estaban peor. Transformó monasterios en centros de ayuda, convocó a sacerdotes y religiosos a estar en primera línea y se encargó de que nadie muriera sin el consuelo de la fe, si él podía evitarlo. Sus recursos personales se convirtieron en refugio ajeno. Vendió propiedades, joyas, objetos de arte. Los cofres se vaciaron para llenar ollas, comprar mantas, conseguir medicinas rudimentarias. No guardó reservas para tiempos mejores, porque entendió que el tiempo de amar es ahora, cuando duele. Su mesa se simplificó aún más. Muchas noches, tras repartir lo que quedaba, se sentaba ante un plato muy pobre y en silencio ofrecía también esa renuncia por los que sufrían más. El hambre golpeaba casi tan fuerte como la enfermedad. Las familias que sobrevivían a la infección se enfrentaban a la falta de pan. El obispo no permitió que la caridad se volviera caótica. Hizo listas de barrios, coordinó con quienes todavía tenían recursos, prohibió abusos en los precios, llamó la atención a los que intentaban aprovecharse de la necesidad. No toleraba la injusticia. Sabía que la desesperación podía romper los lazos sociales y trabajó para que la solidaridad los reforzara. En medio de la peste, su figura se volvió familiar en lugares donde la autoridad rara vez se asomaba. Subía escaleras estrechas para entrar en habitaciones oscuras, se acercaba a camas donde el olor a enfermedad era fuerte, tomaba manos febriles con delicadeza. A veces, solo podía rezar en voz baja. Otras, llevaba un poco de caldo, una pequeña ayuda, una palabra que levantaba. Sus homilías se alimentaban de esos encuentros. No hablaba de sufrimientos abstractos, hablaba del dolor con nombres propios. La administración de los sacramentos se volvió delicada y vital. No quería convertir la fe en foco de contagio, pero tampoco quería dejar de alimentar a su pueblo. Tomó medidas prudentes, adaptó la forma de celebrar, creó turnos, pidió a los sacerdotes que se cuidaran y cuidaran, sin abandonar su misión. Algunas noches, llevaba el Santísimo por las calles, bendiciendo desde la distancia, mientras la gente, desde sus ventanas, se arrodillaba y lloraba. Aquellas procesiones no quedaron en actas oficiales, quedaron en el alma de la ciudad. No todos entendieron su modo de actuar. Hubo críticas. Unos decían que exageraba la penitencia, otros que ponía en riesgo la salud por superstición. Él cargó con esa tensión. Consultaba, escuchaba a médicos de la época, tomaba decisiones con la información que tenía y, sobre todo, no dejaba de acompañar. La caridad para él no era ingenuidad, era lucidez que no abandona. Durante esos meses, su apariencia cambió. Adelgazó, envejeció de golpe. La noche se le hacía corta entre reuniones de coordinación, visitas a enfermos, oración delante del altar y cartas a otros pastores pidiéndoles que se animaran a hacer lo mismo en sus diócesis. No pretendía ser ejemplo, buscaba compañía en la misión. Sabía que el dolor compartido
se hace más llevadero cuando hay manos que se alargan en red. La peste fue cediendo poco a poco. No de golpe, no por arte de magia, sino con tiempo, sacrificios, muertes que nunca se olvidan y una lucha que desgastó a todos. Cuando las calles volvieron a tener el ruido de antes, la ciudad no era la misma. Había heridas, pero también semillas. Semillas de solidaridad, de fe purificada, de confianza renovada en un Dios que no había evitado el dolor, pero había caminado en medio de él. Para Carlos, esos años dejaron una marca definitiva. Comprendió de manera nueva lo que significa ser pastor: estar, sostener, organizar, consolar, corregir. También aprendió a aceptar su propia fragilidad. No salió ileso. Su salud quedó más quebrada, su cuerpo más cansado, su corazón más abierto. En lugar de usar eso como excusa para retirarse, lo vivió como una llamada a aprovechar aún mejor el tiempo que le quedaba. Siguió impulsando la reforma interior de la diócesis. No se limitó a las emergencias. Sabía que, si después de una crisis no se consolidan cambios profundos, se corre el riesgo de volver a lo de antes. Fortaleció los seminarios, acompañó a las comunidades religiosas, ayudó a los laicos a descubrir su responsabilidad en la vida de la Iglesia. Insistió en la catequesis, en la formación de conciencia, en la vida sacramental vivida con profundidad. Especialmente cerca tenía a los pobres. La experiencia de la peste lo había acercado aún más a ellos. Trabajó para que la caridad no dependiera solo de impulsos generosos, sino de estructuras: hospitales, albergues, redes de apoyo. Impulsó cofradías y grupos laicales que asumieran tareas concretas de servicio. Su visión era clara: la Iglesia debe ser casa y hospital, escuela de fe y taller de caridad. En su vida personal, la penitencia nunca fue espectáculo. No hacía alarde de lo que ofrecía. Ayunaba, dormía poco, se imponía pequeñas incomodidades para recordar que su cuerpo no era dueño, sino instrumento. Pero también sabía escuchar a quienes le aconsejaban moderación. No se destruía, se ofrecía. Esa diferencia marcó su equilibrio. El objetivo no era sufrir por sufrir, sino amar más. Con el paso de los años, su nombre empezó a sonar lejos de su diócesis. Hombres y mujeres de otros territorios supieron de ese obispo que se había quedado en la ciudad cuando todos huían, que había vendido sus bienes para los pobres, que había reformado seminarios y parroquias, que había cuidado la liturgia y la doctrina sin olvidar nunca las lágrimas concretas de la gente. Algunos lo criticaban, sí, pero muchos lo miraban como referencia. Él, sin embargo, no vivía mirando su reputación. Se sabía siervo inútil. Cuando lo alababan, respondía con frases cortas y volviendo al trabajo. Cuando lo criticaban, examinaba si había algo de verdad que corregir. No buscaba gustar, buscaba ser fiel. Esa libertad interior era fruto de años de dejarse purificar. La muerte se le acercó sin secretos. No lo sorprendió como ladrón, lo visitó como huésped esperado. Había vivido deprisa, pero no a la ligera. Su cuerpo, gastado por el servicio y la austeridad, empezó a pedir descanso. Las fuerzas se reducían, los pasos se volvían más cortos, las noches más largas. Siguió trabajando todo lo que pudo. Y cuando ya no pudo, siguió orando por los suyos. En los últimos días, se cuenta que pidió que le leyeran textos de la Escritura que había predicado tantas veces. Escuchaba como quien se prepara para atravesar un umbral. No organizó un gran discurso de despedida. Prefirió los gestos de siempre: una bendición, una palabra al oído, un encargo de cuidar a los pobres, un recordatorio sobre la importancia de la formación de los sacerdotes. En su habitación sencilla, rodeado de algunos colaboradores y con el pueblo encomendado a Dios, entregó su vida. Tenía poco más de 40 años. En términos humanos, pudo parecer demasiado pronto. En términos de amor,
Había sido mucho. La diócesis lo lloró con sinceridad. No solo perdía a un administrador eficiente, perdía a un padre. La huella que dejó no se borró con su entierro. Muy pronto, su nombre empezó a ser invocado por quienes buscaban un modelo de pastor. Sus decisiones se estudiaron, su estilo de vida se imitó, su ejemplo de entrega durante la peste se convirtió en referencia cuando nuevos desastres golpeaban otras ciudades. Fue reconocido oficialmente como santo, pero antes de eso, ya lo era en el recuerdo agradecido de su gente. Su legado se ve en muchos lugares donde la Iglesia toma en serio la formación de los sacerdotes, cuida la belleza de la liturgia, defiende la sana doctrina y al mismo tiempo se arrodilla ante los pobres. Se ve en los obispos que no se encierran en sus oficinas, sino que caminan las calles, escuchan, huelen a oveja. Se ve en los laicos que asumen su responsabilidad en la vida de la comunidad, en voluntarios que organizan ayudas, en médicos y agentes pastorales que no abandonan sus puestos en tiempos de crisis. Hoy, cuando el mundo vuelve a vivir epidemias, catástrofes, crisis económicas y morales, su ejemplo suena actual. Podría haberse protegido detrás de muros, eligió exponerse para proteger a otros. Podría haberse acomodado en la nobleza, eligió convertirla en servicio. Podría haberse desentendido de la reforma, eligió dejarse reformar el primero. No se conformó con diagnosticar problemas, propuso y vivió soluciones con paciencia y firmeza. Si miras su vida como un todo, verás una línea que lo atraviesa de principio a fin. La fidelidad en lo concreto. Estudiar bien cuando era estudiante, trabajar bien cuando estuvo en Roma, servir bien cuando llegó a Milán, amar bien cuando la peste golpeó, orar bien siempre. No buscó una santidad de vitrinas, sino una santidad de decisiones diarias. Tal vez, al escuchar esta historia, te surjan preguntas. ¿Qué hago yo cuando llega la crisis? ¿Huyo o me quedo de alguna manera? No todos estamos llamados a quedarse físicamente en primera línea, pero todos podemos quedarnos espiritualmente cerca de los que sufren. Podemos organizar, ayudar, donar, acompañar, escuchar, orar. Podemos transformar el miedo en responsabilidad y la queja en creatividad. También puedes preguntarte qué haces con los privilegios que tienes, sean grandes o pequeños. Tal vez no seas de familia noble, pero tienes salud, talentos, estudios, contactos, una casa, un trabajo, una fe. Nada de eso es culpa. Todo eso es oportunidad. A la luz de Carlos, la pregunta se vuelve concreta. ¿Qué parte de lo que tengo se puede convertir en pan, en tiempo, en consuelo para otros? Y, si trabajas en la iglesia, su figura te interpela todavía más. Seas sacerdote, religioso, religiosa, laico o laica al servicio pastoral, su vida te recuerda que no basta con ocupar un cargo. Hace falta corazón de pastor, estudiar para servir mejor, rezar para no vaciarse, escuchar para no mandar desde lejos, corregir con caridad, coordinar sin protagonismos, estar en los momentos difíciles. Su historia también nos enseña algo sobre la reforma. No se cambia una comunidad a base de gritos desde fuera, sino a base de conversión desde dentro. Criticar es fácil. Ponerse manos a la obra, menos. Carlos lo hizo. Leyó los documentos, sí, pero sobre todo los encarnó. No se conformó con tener buenas ideas sobre cómo debería ser la iglesia. Las vivió. Y esa coherencia, aunque moleste, convence. Quizá te preguntes cómo sostener un ritmo así sin quemarte. La respuesta que ofrece su vida es clara. No se puede sin Dios. Él se alimentaba de la Eucaristía, del silencio, de la palabra, de la confesión frecuente. Sabía que el activismo agota. La entrega, cuando nace de la oración, se renueva. Por eso, en su historia, cada gran etapa de acción está precedida y seguida por horas de estar a solas con el Señor.
Al terminar este recorrido, podrías guardar en la memoria muchas fechas, nombres y datos. Pero tal vez lo más fecundo sea guardar imágenes. Un obispo que camina solo por una calle vacía en plena peste, abrazando una cruz. Un despacho sin lujos, con un crucifijo y muchos papeles de trabajo. Un seminario lleno de jóvenes que se preparan con alegría y seriedad. Un hospital donde sacerdotes, religiosos y laicos sirven juntos. Una ciudad que, tras el dolor, recupera la esperanza. Y junto a esas imágenes, una frase que resuena silenciosa. Con lo que has recibido, no te encierres. Entrégate. No se trata de imitar los gestos externos de Carlos, sino de encarnar su espíritu en tu realidad. Tal vez tu peste no sea una enfermedad, sino una crisis familiar, una situación económica difícil, un ambiente de trabajo tóxico, una iglesia herida en tu entorno. Ahí, justo ahí, se te invita a ser pastor a tu medida. Alguien que no huye, que organiza, que ora, que ama. Cuando suenan las campanas en cualquier ciudad del mundo, todavía hoy, su eco trae consigo historias como la suya. Historias de hombres y mujeres que en tiempos difíciles se quedan, que venden lo que hace falta vender, que cambian sus agendas, que convierten sus títulos en servicio, que no son perfectos, pero dicen sí una y otra vez hasta el final. Si un día te toca decidir entre tu comodidad y el bien de otros, recuerda a aquel obispo de Milán que eligió quedarse en la ciudad cuando todos huían. Si te asusta la magnitud de los problemas, recuerda que él no los resolvió solo, sino creando redes de caridad y responsabilidad. Y si te parece que lo tuyo es poco, recuerda que la santidad se hace de pequeñas fidelidades encadenadas, no de hazañas aisladas. Quizá, después de escuchar su historia, baste con una oración breve. Señor, dame el corazón de un buen pastor para mi pequeña porción del mundo. Esa oración, rezada con sinceridad, abre la puerta a sorpresas. Porque Dios, que hizo de un joven noble un servidor incansable, puede hacer también de tu vida un lugar donde muchos encuentren refugio cuando la peste, del tipo que sea, toque a la puerta. Y entonces, su legado no será solo un relato antiguo, sino una llama encendida en tu propio tiempo.